Hay unos que se sientan en estas bancadas de por aquí, que van siempre con cruces, con pegatinas, con la bandera del Sagrado Corazón. Y les voy a decir que son una pandilla de hipócritas y de pecadores, más pecadores. Porque si Jesús volviera hoy y le viera cómo tratan a los pobres, a los migrantes y a los niños, quizás entraría en el templo, cogería sus pancartas y los apalizaría y los echaría fuera a patadas del templo por fariseos. De hecho, el 50% de los condenados por homicidio, catalogado como de violencia de género, eran hombres nacidos fuera de España. Quedan en evidencia tratando de defender su indefendible argumentario sobre las bondades de la inmigración ilegal, no porque yo aquí esté descubriendo nada, sino porque da igual lo que ustedes digan, sus políticas están fracasando y están perdiendo porque no se dan cuenta de que la realidad de muchos barrios y calles de España la están padeciendo muchísimos españoles en primera persona y no necesitan que ustedes vengan aquí a contar esas bondades. En este momento de sede vacante os traigo un debate que a cualquier católico le puede irritar bastante. Con el fallecimiento del Papa Francisco, la religión católica está en boca de todos, el cónclave, el futuro de la Iglesia y todo el rollo. Pues en el Congreso de los Diputados, hace muy pocos días, nos encontrábamos con un diputado separatista que hacía lo que ahora muchos están haciendo por redes sociales: decir qué es lo que tiene que hacer la Iglesia y cómo ser un buen cristiano sin ser cristiano. El diputado se metía con los católicos de Vox llamándolos hipócritas y pecadores, pero poco daño les hacían esas palabras viendo la actitud de Pepa Millán, quien con un tono sereno arrasaba con el populismo y la demagogia de esta izquierda que vive en el mundo de Yupi. Suscríbete a este canal después de ver este debate, dale al botón de me gusta si apoyas las palabras de Pepa y comenta qué opinas de las palabras del diputado separatista. Pero antes de seguir con este vídeo os voy a comentar una cosita. ¿Te gustaría conseguir un empleo remoto en un sector con una tasa de paro muy baja y donde los salarios son muy altos? Como ya sabrás, el coste de la vida en España e Hispanoamérica no para de subir. Las hipotecas, la cesta de la compra, la gasolina o simplemente salir a tomar algo, todo se está volviendo inaccesible por culpa de la inflación. Y aquí lo único que no suben son los salarios. La mayoría de la población tiene el mismo salario que hace 3 años, pero vive mucho peor. En pocas palabras, en resumen, estamos perdiendo poder adquisitivo. Quizá te hayas planteado conseguir un segundo empleo, intentar ahorrar todos tus gastos o incluso mudarte a una zona más barata para poder llegar a fin de mes. Pero la realidad, amigo, es que no tienes que hacer nada de esto. Lo que realmente necesitas es aprender una nueva profesión bien remunerada y con alta demanda que te permita a ti y a tu familia tener la vida que deseáis. La buena noticia es que existe una nueva profesión que puedes aprender desde tu propia casa, sin necesidad de conocimientos ni estudios previos y que cuenta con una tasa de paro muy pero que muy baja. ¿Te gustaría descubrir cuál es esta nueva profesión? Pues hemos conseguido que Bienvenido Sáez de Conquer Blogs, el mayor referente en habla hispana enseñando esta profesión, prepare una clase gratuita de 15 minutos para nuestra comunidad, donde vas a descubrir cuál es esta nueva profesión, sus ventajas y cómo tú también puedes aprenderla. Tienes el enlace a esta clase gratuita en la descripción de este vídeo. Este tío es diputado de Esquerra Republicana. Es un personaje. No sube mucho a la tribuna, pero es un personaje. Buenos días, gracias, presidenta. Señor ministro, mucha suerte. Muchísima suerte. Tenía un discurso, pero Tenía un discurso preparado, en español porque a mí pero me lo enseñaron en español. Hay unos que se sientan en estas bancadas de por aquí. Va a hablar en español, ¿no? Que van siempre con cruces, con pegatinas, con la bandera del Sagrado Corazón. Muy católicos ellos. Y les voy a decir que son una pandilla de hipócritas y de pecadores, más pecadores. Todos somos pecadores, ¿no? Dicen ser muy cristianos, muy católicos, pero quizá deberían releer ese libro que tienen ustedes muy olvidado, que se llama el Evangelio. Porque si Jesús volviera hoy, tal vez lo confundirían con un menor extranjero y querrían deportarlo. Dice Mateo, fui forastero y me acogieron. Ya, cuidado. Fui forastero y me acogieron. Pero ustedes, señorías, cuando el forastero llama a la puerta, le pegan un porrazo, le ponen concertinas, y si es menor lo señalan, lo estigmatizan y lo meten en un centro, etcétera, etcétera. Menudo católicos. Dice el Evangelio, dejad que los niños se acerquen a mí, si tienen papeles.
Si tienen la piel oscura, no. Dicen, el Evangelio, ese libro que tienen tan olvidado, todo lo que hicisteis a uno de estos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Cuidado. Así que cuando esparcen odio contra los menores, migrantes, según su propia fe, están esparciendo odio contra Jesús. Al final, quizás su cristianismo no sea más que un disfraz electoral, porque si Jesús volviera hoy y le viera cómo tratan a los pobres, porque solo a los pobres, a los otros no les dice nada, a los migrantes y a los niños, quizás entraría en el templo, cogería sus pancartas y los apalizaría y los echaría fuera a patadas del templo por fariseos. Lo que acabáis de escuchar es de una demagogia tremenda. Increíble. Se supera este señor. Me estoy dando cuenta, además, después de escuchar a este hombre y también después del fallecimiento, desgraciadamente, del Papa Francisco, que los que más hablan de lo que tiene que hacer la Iglesia, de cómo ser un buen católico, de cómo ser un buen cristiano, son justamente aquellos que no son ni cristianos, ni católicos, ni practicantes, ni nada, ni creyentes. Es curioso, ¿eh? Y se está poniendo muy de moda. Los que no forman parte de la comunidad cristiana, la comunidad católica, son los que más hablan y los que te dicen qué es lo que tienes que hacer, cómo puedes ser un pecador, qué es lo que dicta la Iglesia, la lectura del Evangelio. Bueno, lo que está haciendo este hombre. Pero, señor, si usted sabe perfectamente cómo debe actuar un buen católico, un buen cristiano, una buena persona, que tampoco tienes que ser buen cristiano para ser una buena persona, pues, ¿por qué no abre las puertas de su casa? Que usted pueda hacerlo y acoja, no a todos porque no podrá, no tendrá cabida, pero a unos cuantos menas, a unos cuantos menores extranjeros no acompañados, a unos cuantos inmigrantes que lo necesiten. ¿Por qué no lo hace? Puede hacerlo. Todos esos que lanzan este tipo de discursos después no sufren las consecuencias de una inmigración no controlada y, sobre todo, no regulada. Así que estos discursos que parecen tan bonitos, tan discursos modo Disney, después son los verdaderos causantes de lo que estamos viviendo en algunas ciudades de nuestro país. Y es así. Y no es ser buen cristiano, mal cristiano, defender tus fronteras. Es que vivimos en un mundo contemporáneo, un mundo moderno que ni se asemeja al mundo en el que vivió Jesucristo, en la sociedad en la que vivió Jesucristo. Hay que tener un mínimo de contexto histórico, amigo, y saber el mundo en el que vivía Jesús y el mundo en el que vivimos a día de hoy. Han pecado, señores, han pecado de pensamiento, de palabra, obra y omisión. Pecar, pecamos todos. Jesús nos perdona los pecados, Dios perdona los pecados. Es una de las bases del cristianismo, así que no es nada malo. De pensamiento, palabra, obra y omisión. De pensamiento, porque criminalizan al diferente. De obra, porque promueven leyes inhumanas. Y de omisión, porque cuando un menor sufre, ustedes miran hacia otro lado. Yo de ustedes iría rápidamente a confesarme corriendo, ya que su religión se lo permite. Es que es lo que he dicho. Esta gente, este señor, no sé si será cristiano, no, imagino que no será católico, que no será nada. Pero ¿por qué tienen que ser los que te den lecciones de cómo ser un buen cristiano, un buen católico, un buen practicante? Es que es absurdo. Y yo siempre lo planteo cuando se habla del tema de la inmigración. Cuando desgraciadamente fallecen seres humanos en el mar, en esas pateras y demás, ¿quiénes son los verdaderos culpables? ¿Los que cierran las fronteras o los que le abren la puerta a las mafias para que trafiquen con seres humanos? Para mí es mucho más responsable son mucho más responsables mensajes como el de este señor que mensajes como el de Vox. Porque realmente los que benefician a esas mafias, al tráfico de seres humanos, son ideologías como esta, que supuestamente son las guays, las chulas, las bonitas, las de las buena gente, porque son las políticas para quedar bien de cara a la galería. Realmente no son efectivas y, desgraciadamente, son las que provocan que mueran seres humanos en el mar. Eso sí, luego van a misa con sus pegatinas, con el Sagrado Corazón y la bandera de España y se pegan golpes fuertes en el pecho, con mucha devoción. Me dan vergüenza por no decir otra cosa. ¿Os dais cuenta cómo respeta los socios del gobierno a la libertad religiosa de cada individuo?
Vayamos a lo serio, señores. El Grupo Republicano votarà a favor d'aquest Real Decreto. El Grupo Republicano. Bueno, ya es que además da mareo escuchar la traducción. Se escucha fatal. Yo es que no lo entiendo. Los dos pinganillos sigo sin entenderlo, así que yo paso olímpicamente de seguir con este rollo. Nos hubiera gustado escuchar al señor ministro y saber qué es lo que tenía que decir ante lo que nosotros hemos expuesto aquí hoy y que no es más que la realidad, aunque usted la desconozca, que se vive en muchos barrios y lugares de España. El pobre y monótono argumentario de quienes del que ha utilizado el turno a favor y también del ministro en su primera intervención, no solamente evidencia su falta de razón, sino también el poco nivel con el que siempre nos descalifican. Sepan ustedes que ni a ninguno de los diputados de Vox que se sientan aquí les pueden ofender. En todo caso, ofenderán a millones de españoles para los que ustedes también tienen la responsabilidad de gobernar y que, sin embargo, sufren las políticas y las consecuencias de sus medidas. ¿Sabe qué pasa? Que a nosotros no nos tienen que contar nada, porque nosotros conocemos la realidad de la calle, nosotros pisamos la calle, ustedes no, porque no pueden, y ya se ha quedado demostrado en numerosas ocasiones. Nosotros hemos ido a esos centros de menas en Canarias y están hacinados, con denuncias de malos tratos de por medio, con falta de personal. Esa es la solidaridad que ustedes niegan, bueno, la solidaridad de la que ustedes presumen. He visto antes a la ministra de Infancia reírse cuando he mencionado que en Europa y en España existe un proceso de islamización. Aquí no está, pero a mí me hubiera gustado invitarla a que paseásemos juntas por algún barrio en Tarrasa. A ver si podemos ir solas o necesitamos de la compañía de un hombre para poder caminar seguras por aquellas calles. Ustedes dicen que la inmigración no es un problema y que magnificamos los números. La realidad es que en España han pasado de 1,2 millones de inmigrantes en el año 98 a 9 millones en el año pasado, es decir, un aumento de un 650% en menos de 3 décadas. A ustedes les debe parecer poco. Dicen que nosotros criminalizamos a los extranjeros por la realidad que es la que refleja el INE, que es la que reflejan los órganos del Gobierno. En el año 2023 la tasa de menores y adultos extranjeros condenados fue más del doble que la de las que tuvieron los nacionales españoles. De hecho, el 50% de los condenados por homicidio, catalogado como de violencia de género, eran hombres nacidos fuera de España. Y yo quiero subrayar este último dato porque ustedes, que aprecian el machismo en cada rincón de nuestra existencia, menos cuando se da en sus partidos, son los responsables de fomentar la llegada de personas procedentes de culturas que desprecian a las mujeres por el mero hecho de serlo. Ustedes islamizan nuestras calles y las hacen más inseguras mientras dan la espalda a una realidad incontestable. Y dicen que España necesita inmigrantes porque requerimos mano de obra. En ningún caso esta circunstancia puede justificar la colaboración con las mafias que trafican con personas, ni puede justificar el blanqueamiento de la inmigración ilegal. Mucho menos cuando encabezamos la tasa de paro en la Unión Europea, de paro femenino y de paro juvenil. Pero es que además, en torno al 30% de los inmigrantes están en paro. Es que sus afirmaciones no se sostienen por ninguna parte. Y mientras tanto, la diferencia entre un discurso basado en hechos, en datos, en realidades como las que está contando Pepa Millán y discursos Disney, como el que hemos escuchado antes del diputado separatista. Enviamos al extranjero a más de 3 millones de españoles, de manera que pagamos formación y expulsión de nuestros jóvenes. Ese es el saldo de su Gobierno: expulsión de los cualificados e importación de los no cualificados. Pero el objetivo de todas estas políticas está muy claro: debilitar a la Unión Europea y a los países que forman parte de ella a través de la pérdida de soberanía y de riqueza y la disolución de la nación en beneficio de países terceros, especialmente de Marruecos, en colaboración con las mafias, para atraer a miles de inmigrantes que dicen huir del Gobierno marroquí, a ese mismo Gobierno al que ustedes destinan partidas millonarias todos los años, mientras se lo quitan a los españoles. Porque ustedes creen que los españoles son sustituibles. Y porque, en contra de la solidaridad de la que alardean, tienen una visión sumamente despiadada. Porque donde hay personas,
ustedes ven números como si se tratase de una cuenta de resultado y por eso hablan erróneamente de la necesidad de una inmigración que pague nuestras pensiones. Una vez llegan los inmigrantes hasta aquí, tampoco gestionan las consecuencias. El año pasado España registró 170.000 solicitudes de asilo. El 90% de los solicitantes no cumplían con las condiciones y ustedes los mantienen en España. El año pasado llegaron 63.000 inmigrantes y ustedes solamente expulsaron a 3.000, es decir, al 4,7%. Y, por cierto, nosotros hemos preguntado, hablando de solidaridad, que es lo que ustedes repiten, hemos preguntado en la Comisión de Vivienda en reiteradas ocasiones dónde viven estas personas. Y ninguno de los miembros de este Gobierno ha sabido responder. Así que es muy solidario eso de llamar a inmigrantes, traerlos aquí y luego ni siquiera saber dónde paran o dónde están. De manera que ustedes le están diciendo a un licenciado en medicina que se tiene que ir fuera porque van a homologar los títulos de Mauritania, al joven que no puede acceder a la vivienda que hay que dársela antes al que viene de fuera y al autónomo crujen que hay que sustentar a todas estas personas. Ustedes, y con esto finalizo, quedan en evidencia tratando de defender su indefendible argumentario sobre las bondades de la inmigración ilegal, no porque yo aquí esté descubriendo nada, sino porque da igual lo que ustedes digan, sus políticas están fracasando y están perdiendo porque no se dan cuenta de que la realidad de muchos barrios y calles de España la están padeciendo muchísimos españoles en primera persona y no necesitan que ustedes vengan aquí a contar esas bondades. Por eso, precisamente, ustedes están perdiendo, porque la realidad entre esa realidad de la calle, la distancia entre esa realidad de la calle y su argumentario, su vago argumentario, es infinita. Aquí vemos la abismal diferencia entre un discurso basado en la demagogia, el populismo, la realidad Disney y las mentiras, y un discurso basado en datos y en hechos realistas que ocurren desgraciadamente en múltiples lugares de nuestro país, provocados por justamente de lo que estamos hablando. ¿Qué prefieres? ¿Una mentira contada con palabras bonitas para que de cara a la galería la gente te lo compre, o una verdad contada de una manera brusca que hasta pueda que suene mal? Porque es la realidad, pero hay que analizar las situaciones. Como comentaba antes, ¿alguno de estos populistas han acogido alguna vez a alguien en su casa? ¿Han participado de algo alguna vez? No, ¿a que no? Es que, claro, pasa como con el dinero público, claro. A mí me da igual dar subvenciones a todo el mundo, claro, como el dinero no es mío, el dinero es de todos, de mi bolsillo no va a salir nada, pues claro. No, aquí que venga todo el mundo, aquí podemos acoger a todo el mundo, claro, como no los metes en tu casa. Pero es insostenible, amiga, insostenible, amigo. Es que es así, es dura la verdad, es dura la realidad, es duro el mundo en el que vivimos, pero este país, nuestro querido país, no puede salvar el mundo y tenemos que ser conscientes del problema que tenemos y sobre todo del problema profundo que puede, la grieta profunda que puede crear en nuestra sociedad, porque lo que no sois conscientes muchos de los que defienden discursos como el que hemos escuchado del separatista, es que estamos importando culturas que quieren arrasar completamente con nuestros valores occidentales que tantos años, tantos siglos ha tardado en construirse. Valores que de verdad valores que marcan la diferencia en el mundo. Y para rematar os voy a hacer una pregunta y yo creo que muchos estaréis de acuerdo que yo, porque yo tengo la impresión de que muchos de estos progres separatistas, comunistas, como el que acabamos de escuchar antes, de verdad que sienten un mayor vínculo, sienten más simpatía por la religión islámica, por la cultura islámica, que por la religión católica. Y de verdad que eso es un problema bastante serio, y te lo digo de verdad que no es mentira, que hay muchas personas que de verdad sienten un mayor vínculo, tienen un mayor vínculo, sienten mayor simpatía por la religión islámica que por la religión católica en nuestro país. Y es alucinante.